Ya regresamos con más de Abriendo la Mañana con Dari Terrero. Nosotros felices y contentos de contar con la anuencia de todos ustedes. Ahora vamos a pasar con el comentario de mi compañera Abril Peña. Ay, Abril, antes de tu comentario, qué chulo se escuchó eso. O sea, voy a pasar con el comentario de mi compañera Abril Peña. Tenía días que no decía eso. Yo sé que tú me amas. Me hacía falta. Pinky Cerebro, bueno, Pinky. Tengo para decirte que esta semana ha sido tendencia todo lo que tiene que ver con los apagones. Y no es esta semana, yo diría que ha sido los 2 años de gobierno. ¿Y por qué sucede esto? Por un tema, para variar, de la falta de institucionalidad que existe en República Dominicana. En República Dominicana hay una tendencia que cuando llega un gobierno nuevo, desconoce lo que han hecho los otros o, en su defecto, sencillamente lo abandona y no le dan seguimiento. Este gobierno reconoció en una nota de prensa el 15 de mayo que a su llegada al poder el 16 de agosto estaba al tanto de un informe elaborado por la CDE de la prestigiosa firma de Argentina, Mercados Argentinos, en el cual se recomendaba que para el 2021 se instalara unos 600 megavatios de una nueva generación térmica. Rubén Bichara en el 2019, porque este informe es del 2018, estaba dispuesto a instalarla. ¿Qué pasó? Que la oposición se negó por el entendido de que era una venta millonaria y que era preferible esperar al gobierno entrante. El PLD en su momento cedió, pero dejó el informe hecho, los pliegos de condiciones hechos, y se suponía que en los primeros 15 días de gobierno, el gobierno debió haber hecho caso de este informe elaborado por una prestigiosa firma internacional que vaticinaba lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Qué sucedió? Que el Ministerio de Energía y Minas está más preocupado en renovar hasta con mármol negro sus instalaciones en el edificio de la CDE, que ahora pertenece a Energía y Minas, que en reparar las fallas de estructura que tiene esa edificación y de crear las condiciones para que este déficit energético no exista. Fíjense, señores, el informe del 2018. El PLD quiso instalarlo, el PRM no lo dejó. Entraron, no hicieron lo que tenían que hacer y ahora el presidente Abinader, como ya es su costumbre de Chapulín Colorado, anunció ayer que se iban a instalar 15 meses después. Se iba a iniciar el proceso de licitación para esta instalación. 15 meses después, cuando este proceso se debió haber iniciado por lo menos entre 15 y 30 días después de que ellos entraran al gobierno. Si se hubiese hecho así, para el 2021 nosotros hubiésemos tenido esas 600 megavatios instalados. Pero no se hizo. Y no se hizo porque todo lo viejo es malo y no le convenía a quien fuese que esté detrás de estos megavatios. ¿Y el resultado quién lo paga? Nosotros, que vemos como el Cibao está prendido en candela, como el este está más que harto, y nosotros aquí con Edesur tenemos el problema de que es un yoyo, ya prendo, ya pago, ya prendo, ya pago, y los electrodomésticos dañándose. Cuando tú vas a hacer una reclamación, te dicen que si tú no tienes la factura original de ese equipo no te lo pueden reponer. Y tiene que demostrar yo no sé cuántas cosas en materia de instalación para demostrar que la instalación está correcta y que no fue por el sub y baja del yoyo que tienen allí, sube y baja, para que no ha ocasionado estos daños. Fíjense cómo la inobservancia de un informe está causando pérdidas. Y no solamente al que esté en su casa. Señores, aquí para muchas personas ya los apagones eran cosa del olvido. Y me incluyo. En mi casa hay 2 inversores, toditos tienen 5 años que no se usan. Yo regalé mis baterías y como yo conozco cientos de personas que están en la misma situación, el que tiene un salón, el que tiene un negocio, que está en un circuito 24 horas, que ya no necesitaba tener capacidad instalada de grandes dimensiones porque los apagones eran programados y eran muy cortos en el circuito 24 horas. También esto es culpa de Ucrania versus Rusia, esto es culpa también de la pandemia. Entonces, además, no se programan, porque los mantenimientos se programan no se planifican en las palabras, porque los mantenimientos se programan hasta con 1 año de antelación. Y hay una serie de artilugios que utilizan estas plantas que se saben que se desgastan, que usted tiene que comprarla antes de parar la planta. No, aquí la paran, entonces lo compran para durar 3 meses en el proceso de licitación y el país llevándoselo quien lo trajo.
porque es un desorden, una improvisación. Entonces yo no entiendo por qué no hay que ser mago. A mí no me pueden decir que nada más son los del PLD que saben cómo se manejan las plantas en el sector eléctrico, porque César Cedeño, que es del PRM, lo hizo muy bien en el año 2000. Todos los actores del sector eléctrico coinciden en que parte de la bonanza del sistema eléctrico hasta hace 2 años se debía a las instalaciones que hizo ese señor en el año 2000 y está en el PRM. Punta Catalina estuvo funcionando perfectamente bien con Aristides Coder. Él es un dios, él es Superman, que es el que más sabe. No, estaba haciendo su trabajo. Punta Catalina va por 2 administradores y ninguno ha dado pie con bola. De hecho, nosotros estamos sometidos a nivel internacional porque el que estaba antes de esta gestión, también del gobierno del cambio, hizo una licitación, la declaró desierta porque supuestamente no habían personas que estuviesen en capacidad de dar el carbón. Se la asignó de grado a grado a quien él le dio la gana y los demás actores del sistema nos sometieron a nivel internacional porque era una licitación internacional. Y aquí se creen que estamos todavía en el año de Trujillo, que usted en el gobierno puede hacer lo que se le da la gana, y no. Nosotros ahora estamos en un estado globalizado que cuando usted abre una licitación internacional, usted tiene que respetar los términos de esa licitación. ¿Cuál fue el resultado? Que Punta Catalina, que fue la que mantuvo el precio estable del kilovatio hora y fue la que evitó que tuviésemos apagones, estaba fuera de circulación. Y lo peor es que están permitiendo que Punta Catalina se degrade. Para venderla como chatarra, no sé. Porque lo del fideicomiso se le cayó. Entonces yo a veces me pregunto si es a propósito, si es que no saben, si es que en estos 2 años ellos no han pasado de primaria a secundaria, de secundaria a nivel técnico, de técnico a nivel universitario, que el aprendizaje tiene que ser tan largo. Pero claro, se pueden dar el lujo de pasarse 2 años en esto, porque no es de su bolsillo que sale el dinero. Y a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Así no, señores. Aquí se tiene que acabar la improvisación. Esta crisis del sistema eléctrico es única y exclusivamente por la irresponsabilidad del Ministerio de Energía y Minas y del resto de actores del sistema eléctrico público. Totalmente de acuerdo con el comentario de mi compañera Abril. Ahora vamos a pasar con el comentario de mi compañera Joyce, que sí, sé por dónde viene, pero luego Qué bueno rebato. Que yo estoy de referee aquí. Exacto. Mira, antes de pasar a mi comentario, a mí sí me gustaría aclarar algo que dijo el presidente Luis Abinader ayer, cuando fue ahí interceptado por la prensa dominicana, donde explicaba, Abril, que han licitado ya 2.000 megas para añadírselos al sistema eléctrico. Es decir, que una capacidad de 3.000 megas que teníamos anteriormente ahora se van a llevar a 5.000. Esto es porque realmente no teníamos reservas en nuestro país de energía. Y por eso han surgido estos apagones. De los gobiernos anteriores, las gestiones pasadas no dejaron reservas, y él explicaba también que ayer en la historia de República Dominicana fue la mayor demanda de energía en la historia de nuestro país. Entonces, como no había reservas, como los gobiernos anteriores no habían dejado ninguna reserva y se estaba trabajando sobre la marcha, entonces han tenido que tener este tipo de percances, y por eso se han tenido que licitar más de 2.000 megas para, bueno, tener una reserva de los 3.000 que se necesitan. Yo empecé el comentario explicando que cuando entró el PRM encontró un informe donde decía que esos megas eran necesarios de 2 años antes y que el PLD los iba a dejar. Lo dijo el mismo gobierno. O sea, te estoy hablando de una nota de prensa que salió de este gobierno el 15 de mayo de este año, diciendo que sí, que ellos encontraron un informe del 2018 diciendo que se necesitaban esos megas. O sea, no es que el presidente Abinader, por la bondad de su corazón, esté instalando 3.000. Es que él encontró un informe que lo decía. Encontró un informe que lo decía en el 2018. El PRM no dejó que se instalaran en el 2019 porque entendía que iban a beneficiar a algún empresario PLDista. O sea, que si no están los megas, si no hay capacidad almacenada, fue porque al PRM no le dio la gana. Y lo dijeron ellos en su misma nota de prensa. Pero el PRM no era gobierno en 2019. Pero no era gobierno en 2019.
Pero para entonces que el PLD no puede trabajar bajo una presión de la oposición, si era necesario en ese momento. Lo que entiendo es que entonces eternamente siempre va a ser culpa del gobierno anterior. El escudo de todas las cosas malas que pasen, va a llegar el 2024 y vamos a estar todavía en el mismo proceso de que, lamentablemente recuerden que eso fue una situación del gobierno anterior. O sea, en el primer año yo era una de las que se lo aceptaba y decía, señora, hay que esperar, hay que dejar porque estábamos en pandemia. No podemos dejar de reconocer que fueron 16 años de gobierno. Ay, pero por Dios, ya pasaron 2 años. Pero ya pasaron 2 años. Entonces tú dices que en 2 años, que no son 2 años todavía, tú dices que en 1 año y algo de meses, entonces se puede volver a devolverle al país lo que se le quitó en 16 años.